Continuamos en el Congreso de la Mañana, ya son las 9:17 en toda la República Dominicana y gran parte del Caribe. Y aquí estamos, como siempre, para todos ustedes en el Congreso a través de Coco TV. En el día de ayer hubo un tema, de ahí surgieron muchos otros, pero ¿cuántas otras cosas hay ocultas en la Cámara de Cuentas que ha sido infuncional en la República Dominicana en los últimos 20 años? O sea, no hemos tenido una Cámara de Cuentas que haya hecho el trabajo nunca. Y la última que se eligió con las expectativas, pues duró 4 años cobrando millones de pesos, se invirtieron para no hacer nada. Inclusive hubo hasta se le pagó millones de pesos a abogados o cientos de miles de pesos a abogados para ver si se recuperaban una cantidad menor. Le vamos a dar los detalles en un momentito, pero ya la Cámara de Diputados en el día de ayer escogió las ternas para la elección de los nuevos miembros de la insulsa Cámara de Diputados. La Cámara de Cuentas. Bueno, es lo mismo, es similar. Ay, Dios mío. Es similar. Es similar. Hemos tenido la Cámara de Diputados y la Cámara de Cuentas en la República Dominicana en muchas ocasiones ha sido infuncional, obviamente. No, escúchame, Javier. ¿Y quién aprobó la ley de libre acceso a la información y la ley de compras y contrataciones y la de función pública y la de administración pública y la de lavado de activos? Y todas esas leyes y muchas debilidades que hemos tenido en el Congreso. Pero eso no hay nada tan bueno que no tenga algo malo, dile, Patricia. No, pero es que damos vergüenza en este país. Miren. Con una Cámara de Cuentas que por 20 años hemos tenido diferentes miembros de la Cámara de Cuentas y todo ha sido infuncional, todo ha sido penoso, todo ha sido quebrantado, inclusive la misma ley. Y ahora, con esta Cámara de Cuentas que sale, cuántas penumbras, cuántas tinieblas ha habido ahí. Y lo peor de todo es que se le permitió. Y ahora vienen a hablar de que un juicio político 4 años duraron. Y por eso digo que la Cámara de Diputados también tiene culpa de esto. Oigan una cosa. Negro todo, oscuro, feo, tenebroso. Está bien, pero vamos a hablar con datos. La Cámara de Diputados estableció algunas inconsistencias en el accionar de los miembros de la Cámara de Cuentas. Han salido informes donde hay incluso investigaciones que debieron ser de índole penal y que los miembros de la Cámara de Cuentas archivaron, que aprobaron en bloque, que no le dieron seguimiento. Entre ellas se menciona las auditorías que se le hicieron la Comisión Hípica Nacional, Hipódromo Quinto Centenario, la Federación Nacional de Ajedrez y el Ministerio de Energía y Minas, entre otros, por decir algo. Pero además, a los miembros directamente se le imputa el incumplimiento de su plan anual. Recordemos que se habló muchas veces que en el 2021 se aprobó un presupuesto de 1.674 millones de pesos para ejecutar 79 auditorías aprobadas y que de esas solo se ejecutaron 10, que es un 13%. En el 2022 la cosa fue peor, porque se aprobaron 88 auditorías para hacer en ese plan anual y solamente se hicieron 2 de 88. Eso es un 2% con aquel presupuesto, ¿verdad? Entonces también se habla de que hay irregularidades que se cambiaban y alteraban hasta la fecha de esas actas de reuniones de ellos, que se alteraban información. Sí, se ocultaban datos, muchísimo más informes. Exacto, muchísimo más complejo de lo que nosotros pudiéramos mencionar así por arribita, que se está mencionando. Recuerden que esta Cámara de Cuentas fue por 4 años, 2020, 2024, que se está mencionando desde el 2021. Llegaron en pandemia. Empezaron a hacer su plan anual en el 20 para ejecutar en el 21. En el 21 solo un 13%, en el 22 menos de un 2%. Y es entonces ahora que la Cámara de Diputados, evidentemente porque va a nombrar una nueva, que esa nueva va a destapar eso y van a quedar en falta los actores encargados para velar por eso. Entonces, pero bien, recuerden también que el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel, no sé cómo es Janel Ramírez, quería hasta postularse de nuevo para ser reelecto en su cargo. Y que salió entonces salió una información diciendo que lo que iba del año, él no había ido a una sesión. El delincuente dice que nos roba. No había ido a una sesión. Y yo busqué frases célebres de ese señor.
en periódico. Pero bien. Y eso está terrible. Yo no lo quiero ni decir. Él decía dilo, él estaba atado al equipo, que una cosa es lo que él quería y otra cosa es lo que se podía. Que él había hecho todo y había velado por la ejecución y el fiel apego. O sea, de verdad, una burla. Sí, pero tampoco agarremos a Anel y lo desgranemos. Son 5 los miembros. No es el único. Son 5 los miembros. Hombres, 2. Que es Anel Ramírez y un santiaguero, abogado, que hasta llegar a la Cámara de Cuentas se tenía en una alta valoración y al llegar ahí, pues, no ha hecho nada y lo que se ha hecho ahí se cuestiona y se le imputa el señor Fernández. Pero también hay 3 mujeres. O sea, no es el pobre Janel. No, tampoco. Son 5 pobres víctimas del sistema. No lo digo sarcásticamente. Entonces, ya la Cámara de Diputados en pleno revisó más de 500 aspirantes a la Cámara de Cuentas e hizo 5 ternas. 5 ternas, que el nombre terna, pero que está compuesto por 5, para que entonces el Senado ya las evalúe y las apruebe. Quiere decir, no se ha dicho si se repiten de esos 5 nombres. Eso sí no lo han dicho. De los 5 actuales, porque ellos tenían aspiraciones, Anel aspiraba a presidirla de nuevo. Entonces no sabemos si en esas 5 ternas hay algún nombre repetido que pudiera ser. Ahora. Miren, señores, lo que nosotros estamos hablando de esta Cámara de Cuentas no es un juego. Nunca ha sido un juego, pero cuando era el gobierno de PLD, el malo era el PLDista. Escúchame, eso no funcionó. Nunca funcionó. Pero esa precisamente. ¿Y por qué? Esa no funcionó porque la Cámara de Diputados que eligió a esos, o que propuso a estos en una de las ternas que presentó, fue una Cámara de Diputados que tuvo que hacer alianzas entre partidos políticos y al final, fruto de intereses partidarios, fruto de intereses políticos y económicos, terminó boicoteándose esa Cámara de Cuentas desde adentro. Por eso yo te decía, no, pero nada más no es Anel. No, pero Anel fue un fiasco y de eso no hay ningún tipo de duda. Anel es PRMista. Anel fue un fiasco, Anel no es PRMista. No, lo que quiero decir, porque tú hablas de alianzas políticas. Exacto. Porque Mario, por ejemplo, fue muy civil y participó en la Marcha Verde. Porque al final la Cámara de Diputados es que lo propone las ternas, o sea, y quien propuso a esa Cámara de Cuentas fue la Cámara de Diputados. Exacto. O sea, ¿y quiénes forman la Cámara de Diputados? Los partidos políticos. Entonces, por eso digo que hubo alianza entre partidos para elegir esa Cámara de Cuentas, porque ninguno tenía mayoría calificada para elegirla de manera unilateral. A eso es que me estoy refiriendo. Y te decía del tema de Janel, que no solamente debemos crucificar a Janel, que hizo un pésimo trabajo ahí, sino a esa Cámara de Cuentas completa. Publica Nuria en su diario digital, en su periódico digital, que María Catano Ramírez, una de las 5 miembros de la Cámara de Cuentas, en el informe que brindó la Cámara de Diputados. Recuerden que la Cámara de Diputados hizo una investigación y brindó un informe de esa investigación, y donde estuvo ahí el diputado de La Vega, Rogelio Genao, hijo, en esa comisión. Dice que se presentaron presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. ¿Y cuáles eran esas irregularidades? Adivinen una de ellas. Inclusión de resoluciones sin aprobación del Pleno y la manipulación de decisiones administrativas, alteración de actas. Sí. Algo tan delicado como eso. Yo lo digo porque tengo un conocimiento de causa de cómo funciona un consejo. Y en los consejos hay un secretario que va grabando las discusiones que se van dando de los temas para su aprobación o no, y se redacta un acta de lo que se habló y de lo que se aprobó. Lo que esta señora hizo fue, nosotros 3 somos un consejo y Nicole es la secretaria, entonces se grabó lo que nosotros estábamos hablando, se grabó lo que se aprobó y lo que no se aprobó. Entonces, cosas que no se aprobaban o que se aprobaban
en el acta aparecía una cosa distinta a eso. Eso es peligrosísimo. Una falta grave. Una falta grave. Y a ese punto se llegó. ¿Y por qué se dieron ese tipo de cosas? Se dieron simplemente porque estaban respondiendo a intereses políticos y intereses de sectores privados económicos que estaban envueltos en situaciones que simplemente se buscaba poner un paño, un velo delante para que la Cámara de Cuentas no pudiera hacer su trabajo y pudiera desvelar todas las acciones de corrupción que se llevaron a cabo desde instituciones públicas, pero que involucraban también a sectores privados. Por eso no me quedo solamente en el tema de intereses políticos, porque aquí se está hablando de dinero, y cuando se habla de dinero, no solo se habla de política, se habla de sectores económicos. Claro, por eso digo que le explotaron desde adentro esa Cámara de Cuentas y no había forma de que eso funcionara cuando se estaban dando situaciones como la que presentó en su informe la Cámara de Diputados de que María Catano Ramírez estaba alterando actas. Y eso se va a quedar así, yo pregunto, porque ahora mismo nosotros tenemos los ojos puestos en el Senado, que debe de elegir la terna que ya pasó la Cámara de Diputados, luego de evaluar a más de 500... Cinco ternas. Por eso 5 ternas. Exacto, y va a elegir una ahora. Claro, ese es el proceso. Ya la Cámara, para que entiendan, la Cámara de Diputados evaluó más de 500 aspirantes a ocupar esta Cámara de Cuentas. De esos más de 500 sacan 5 ternas, cada terna compuesta por 5. Todavía no sabemos si se repiten o coinciden algunos de los nombres actuales que quieran repetir. No lo sabemos, pero... No, sí sabemos. Los 5 fueron eliminados. Descartados, ok. Entonces ahora la Cámara de Senadores debe de elegir dentro de esas 5 ternas. Excelente. Ese es el proceso para la nueva Cámara de Cuentas. Ahora yo pregunto, República Dominicana, esa República Dominicana que marchó por el 4%, por la marcha verde que era por cualquier cosa ante la corrupción, la marcha de la Plaza de la Bandera, esa que votó masivamente para sacar al PLD, porque no fue a favor de Luis, sino para sacar el PLD, pero que en el 2024 le dio un voto de confianza nuevamente a Luis, lo chanceó por la pandemia, por su alta valoración y su discurso anticorrupción y de que excelente. ¿Qué va a pasar con estos 5 miembros que salen con estos informes? Porque ya está bueno, señor. Nada va a pasar. Entonces nosotros que hablamos tanto de pulcritud, yo entiendo que debemos de ser un poco más críticos con nosotros mismos. Porque si está en mis manos evaluarte y compararte el discurso de no impunidad, de no corrupción, de seriedad, de la intención, de las cosas claras, yo tengo que evaluar también los resultados. Porque habla cualquiera, pero hacer, el que tiene el sartén por la mano es el que tiene que hacer. Al video de los diputados vemos que se marcharon la bancada del PLD. No están de acuerdo con los propuestos y se le preguntó al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que qué opinaba, y entonces el PRM tiene la mayor responsabilidad. En producción, pongan el video, por favor. Fue escogida la Cámara de Cuentas que resultaron de esas ternas y según el rumor público, la oposición siempre tuvo mayoría en la Cámara de Cuentas y ahí el tranque que se dio. Y por esa razón, cuando nosotros, no solo como bancada mayoritaria, sino como ente responsable de hacer que este importante estamento público funcione y a través de la investigación que hizo la Comisión de Cámara de Cuentas, trajimos una moción aquí sustentada por el PRM y sus aliados para que se le hiciera un juicio político a esa Cámara de Cuentas. Obviamente, como solo teníamos 94, no prosperó porque la oposición no quería que sacaran a personas que se dice estaban vinculados a ellos como miembros de la Cámara de Cuentas.
Entonces, lamento que el diputado Castillo se haya ido. Y mi buen amigo Miguel Espinal y al señor, mi amigo Raposo, yo le quiero decir, sí, el PRM va a asumir la responsabilidad de designar las ternas de esta nueva Cámara de Cuentas. Sí la vamos a asumir. El PRM y sus aliados. Y la vamos a asumir conscientes de que hicimos todos, no solo el PRM, una excelente evaluación, admitida por todos los partidos que se han manifestado aquí en el día de hoy. Bueno, pues ahí el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dice que esta Cámara de Cuentas que falló fue porque tenía mayoría de la oposición. De la oposición. Oye, qué desastre tenemos en la República Dominicana. Oye, qué belleza. Que es normal, la evidencia respalda, pero es normal que haya personas que se definan de un partido u otro, pero qué desastre tenemos en este prototipo de país donde la organización para salvaguardar y buscar la manera de hacer auditorías externas a las instituciones gubernamentales se incidentó porque había una mayoría de un partido político, en este caso de oposición, y por eso se incidentó. O sea, tenemos tan poca institucionalidad en la República Dominicana que por la política, por el partidismo, la Cámara de Cuentas no funcionó y simplemente se está viendo como una excusa. Y es preocupante que el presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, que el presidente de la Cámara de Diputados de un país diga, la Cámara de Cuentas no funcionó porque había una mayoría de la oposición. Qué penoso es, y no lo digo solo por Pacheco, porque está diciendo y está sacando lo que sale de su corazón y lo que sale de la normalidad de la política de la República Dominicana. La política de nuestro país ha demostrado con esto que confirma Alfredo Pacheco que la política ha sido infuncional y ha cometido prácticas injustas y en contra de la legalidad de la República Dominicana. Los partidos políticos han sido tan ilegales como muchos presos que están en las cárceles. Han cometido tantos actos ilegales como muchos delincuentes que se les han encontrado con las manos en la masa. Lo que pasa es que no se les juzga. Y qué preocupante debería ser en estos momentos la República Dominicana. Debe estar tan pendiente de esto, porque por la Cámara de Cuentas, ¿cuántas cosas han pasado? ¿Cuánto dinero se le ha robado a nuestro país? ¿Cuánto dinero se le ha robado a usted y a mí? Y no se ha dicho nada. Y la Cámara de Cuentas engavetó. Y no solo la que ha dirigido Janel, no solo las últimas dos, los últimos 20 años no han servido la Cámara de Cuentas, pero ni sirve el agua, ni sirve el coco, ni han servido las cuentas, ni la Cámara de Diputados tampoco. Ah, tú ves, con esa décima nos vamos.